Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Isaías 11, versículo 1, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspiz, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Vamos a sentarnos. El profeta Isaías es el profeta del Antiguo Testamento que más veces habla acerca de Jesús. De hecho, sus profecías se citan en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Él es el que hace anuncios sobre el nacimiento de Jesús, sobre su ministerio, también sobre su muerte y sobre su resurrección. Y aquí concretamente él habla acerca de Jesús en su faceta de rey y también del reino. De hecho, podíamos dividir el pasaje que acabo de leer en tres partes que serían, en primer lugar, una descripción del rey, en segundo lugar, una descripción del reino y en tercer lugar, una descripción de los integrantes de ese reino. Pero vamos a empezar entonces por el principio, por la descripción que él hace del rey. Y en primer lugar, él habla acerca del origen de ese rey. En el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es el origen del rey. El origen lo remonta a Isaí. Isaí fue el padre de David, aquel a quien Dios le dio la promesa de que a él y a su descendencia daría entonces el trono de Israel, y concretamente habló de alguien de su linaje que se levantaría y que tendría un reino que sería para siempre. Una de las características que tiene que tener alguien que aspire a un cargo que es muy, muy importante es que tenga legitimidad, o sea, derechos legítimos para desempeñar ese cargo. Porque en el caso de que no tenga derechos legítimos, será un usurpador. Es decir, alguien que se está apropiando de algo que no le pertenece, que no le corresponde. Entonces, aquí tenemos a este rey que efectivamente tiene derechos legítimos porque procede del linaje al cual Dios dio esa promesa de que de ahí se iba a levantar el rey.
Allí tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 16, esa promesa que Dios le hiciera a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es evidente que en David no se terminó de cumplir esta promesa, porque David durante 40 años fue rey, pero la muerte vino a despojarlo de ese reinado. Pero entonces hay alguien que procede de David que se aplica esta promesa porque va a vivir para siempre. Y aquí tenemos entonces cómo Jesús tiene la legitimidad, tiene el derecho para ocupar ese trono porque procede del linaje de David. Además de tener el derecho, tiene también la capacitación, porque alguien puede tener el derecho, pero no estar capacitado para desempeñar tan alta función, no tener las cualidades necesarias. Pero aquí de este rey se está diciendo que sí tiene la capacitación, que le viene por la unción del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que aquí están las facultades que son necesarias para ejercer el gobierno. Es una tarea muy difícil, sabemos, es una tarea muy complicada la de gobernar, y para eso se necesitan entonces esas facultades imprescindibles. Y aquí está diciéndose que este rey ha recibido, ha sido investido con todas esas facultades necesarias. Y le vienen del mismo Dios, del mismo Espíritu de Dios, que es el que le llena, es el que le unge. Fíjate que dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Reposar significa que viene sobre él y se queda sobre él. No es alguien que viene sobre él, está un tiempo y luego lo deja, luego lo abandona, sino que reposar indica que se queda. Porque hubo el caso del rey Saúl, que en determinado momento vino el Espíritu Santo sobre él para ungirle como rey de Israel, pero por su desobediencia, por su pecado, ese mismo Espíritu Santo se retiró de él, se apartó de él y lo despojó, quedó despojado de esa unción. Pero aquí a este rey no le va a ocurrir eso, porque ese espíritu viene para reposar, para quedarse sobre él de forma permanente. Y fíjate las cualidades, las facultades con las cuales lo inviste. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Hace falta sabiduría e inteligencia para gobernar? Claro que hace falta. Porque en el momento que haya en ese puesto un insensato o haya un necio ahí puesto, las consecuencias van a ser desastrosas sobre todos aquellos quienes gobiernen. Pero entonces esta sabiduría y esta inteligencia son las que le van a dar a él esa facultad entonces para saber gobernar. Espíritu de consejo y de poder. ¿Necesita un rey consejeros? ¿Buenos consejeros? Claro que sí. Necesita que haya gente a su lado que sea prudente y que sea cuerda y sensata para darle buena orientación y buenos consejos para saber cómo hacer y qué hacer para tomar buenas decisiones. Pues aquí quien le va a aconsejar a este rey no es un ser humano, no es otro, un ser humano cualquiera que pueda equivocarse y darle un mal consejo, sino que es el mismo Espíritu de Dios el que va a ser su consejero. Espíritu de consejo y de poder
poder es fuerza. Porque aunque uno tenga sabiduría y tenga inteligencia y tenga el mejor consejero, si no tiene fuerza, si no tiene poder para llevar a cabo las decisiones que tiene que tomar, entonces toda esa inteligencia y sabiduría no va a servir de nada. Pero si tiene el poder necesario, entonces va a ser eficaz en todas las decisiones que tome. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el que le está ungiendo aquí. Y además añade espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Lo cual quiere decir que es un rey que va a gobernar en la voluntad de Dios, no en su propia voluntad, no según sus propias ideas o criterios, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí hay alguien que este rey está superando a Salomón y a David. Salomón fue el rey sabio, ¿verdad? Sí, Dios le dio esa sabiduría que él pidió para poder gobernar a su pueblo. Y David fue el rey fuerte y el rey poderoso. Sin embargo, sabemos que tanto Salomón como David cayeron en pecado. Pero aquí estamos ante alguien que supera con creces, supera infinitamente a esos dos grandes reyes, a Salomón y a David, tanto en sabiduría como en poder, porque aquí estamos ante alguien que no fracasa, alguien que no cae, alguien que no va a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Así que tenemos al rey legítimo, porque tiene un origen que viene de la dinastía de David, y además un rey que tiene la más alta capacitación que se pueda pensar. Y a continuación dice en el versículo 3, le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. La palabra arguir aquí es decidir, sentenciar. No va a decidir, no va a decidir en el tribunal por lo que oigan sus oídos, no va a sentenciar por lo que oigan sus oídos y no va a juzgar según la vista de sus ojos. Es decir, no va a hacer acepción de personas, no va a mirar la cara de las personas y va a decir tú me caes simpático, tú me caes antipático, tú eres guapo, tú eres feo, tú eres... No va a hacer acepción de personas, sino que va a juzgar con justicia. No va a sentenciar por lo que oigan sus oídos, por lo que otros digan, sino que sus sentencias y sus decisiones van a ser movidas totalmente por estos criterios de justicia y de derecho. Por lo tanto, no se va a equivocar, no va a resolver todos estos casos de manera torcida o de manera equivocada, de forma que alguien diga has cometido una injusticia conmigo, sino que todo ello lo va a realizar conforme a la rectitud y conforme a la equidad. Sigue diciendo en el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Los pobres son los débiles, los pobres son los desfavorecidos, los insignificantes. Y podríamos pensar que, bueno, como son pobres, como son desfavorecidos, entonces puede tener un sentimiento de favoritismo hacia ellos, para compensarlos de alguna manera a causa de esa debilidad intrínseca que ellos tienen. Pero no va a actuar con favoritismo por el hecho de que sean pobres o por el hecho de que sean mansos, sino que los va a juzgar con justicia y también va a sentenciar con equidad hacia esas personas. Porque hay una justicia que es salvadora.
Es una justicia que viene para salvar a aquellos que están necesitados, a aquellos que están clamando por justicia a causa de la opresión que están experimentando. Y sigue diciendo, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que también este gobierno que él ejerce consiste en que el mal, la maldad, va a quedar extirpada, va a quedar erradicada totalmente de su gobierno. Con el espíritu de sus labios, con la vara de su boca. Es decir, su palabra es poderosa para terminar con el mal. Su palabra no son solamente dichos al aire, palabras bonitas, pero que luego no tienen ninguna repercusión, sino que es una palabra poderosa para terminar con todo aquello que es malo y con los malvados también. De la misma manera que la palabra de Dios en el origen fue tan poderosa como para hacer de la nada todo lo que existe, Dios creó el universo por el poder de su palabra tiene poder, aquí también esta palabra tiene poder para acabar totalmente con el mal. Así que aquí tenemos las cualidades, las características de este gobierno que él ejerce. Y hay algo más que se dice, y es sobre su carácter personal, sobre su personalidad. Versículo 5. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. De nada valdría que este hombre, este rey, estuviera ungido con las más altas capacidades que se puedan pensar, que tuviera el derecho legítimo a ocupar el trono, si luego su carácter, su persona, no estuviera en consonancia, no concordara con tan alta capacidad. Pero aquí tenemos entonces cómo esta persona, en su carácter, tiene las cualidades necesarias para ocupar ese trono, porque es alguien justo, la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. No hay aquí ni huella, ni atisbo de algo que esté torcido, de algo que esté desviado, injusto, impío, inicuo, pecaminoso, nada. Es el justo por excelencia, de tal manera que estamos ante un rey que es único, incomparable. No hay otro que esté a esa altura. La descripción del rey. Y ahora a continuación el profeta empieza a describir las características del reino en el cual este rey está gobernando. Por mucho que un gobernante sea muy excelente y por mucho que su gobierno sea el mejor que podamos pensar, hay cosas, hay males tan profundos que no va a poder con ellos. Por mejores leyes que se puedan implantar, hay males que están tan enraizados que son imposibles de quitar. Lo máximo que se puede pretender es que esos males sean controlados, pero no pueden ser erradicados. Por ejemplo, el robo, el asesinato, la mentira, tantas cosas que existen en la sociedad, que existen en las naciones, los mejores gobernantes, los mejores gobiernos no pueden quitarlos, pueden controlarlos, pueden castigar a aquellos que los cometen, pero no los hacen desaparecer.
Están desde hace miles de años, desde que entró el pecado en el mundo, están aquí presentes y estarán aquí presentes, porque no hay ningún gobernante, ni ningún gobierno, ni ninguna ley que pueda eliminar, que pueda quitar todo eso. Pero fíjate aquí, cuando se habla de la descripción de este reino, ¿qué cosas se están diciendo? Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. En otras palabras, el agresor y la víctima van a convivir juntos. El agresor, el lobo, el leopardo, el león, va a convivir con la víctima, que es el cordero, el cabrito y el becerro. Pero eso es imposible. No hay nadie que pueda cambiar el instinto de un animal que es una criatura irracional, que no atiende a razones, sino que se mueve únicamente por instinto. No hay nadie que pueda cambiar eso. Pero aquí se está hablando de este reino que cambia. Lo que es natural, lo natural es que un lobo agreda a un cordero. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es que more el lobo con el cordero. Y esto es precisamente lo que aquí está ocurriendo. Es algo sobrenatural, algo que está por encima de las leyes naturales. Además, aquí se está hablando de lo salvaje. Lo salvaje es el león, que anda, que está al lado de la bestia doméstica. Lo salvaje está junto a lo doméstico, a lo domesticado. Pero es incompatible, ¿verdad? De nuevo, que algo salvaje pueda estar al mismo tiempo con algo domesticado en paz y armonía. Sin embargo, así es como está describiendo el profeta a este reino. De tal manera que estamos ante un reino que es único, incomparable. De la misma manera que el rey era único, que este rey es único, este reino suyo también es único. Un niño los pastoreará. Un niño. Esta figura aquí acentúa todavía más lo extraordinario de este reino. Versículo 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Es decir, aquí lo que se está describiendo es lo que hubo al principio, lo que hubo en el origen, cuando Dios creó todas las cosas y todas las cosas estaban en armonía, cuando no existía ninguna de esta agresividad, de estos instintos asesinos que vinieron como consecuencia del pecado, cuando todo era perfecto. Así es como el profeta está describiendo las características de este reino. De tal manera que estamos ante un reino que no tiene ninguna similitud ni ninguna comparación con los que hay ahora. Y como dije antes, no hay ningún gobernante, no hay ningún gobierno y no hay ninguna ley que pueda implantar este estado de cosas de perfección. El profeta sigue empleando ilustraciones aquí para describirlo. Versículo 8.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es la serpiente venenosa. Pues un niño de pecho está jugando sobre la serpiente. Es decir, no hay amenaza, no hay peligro. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, la serpiente letal por excelencia. Su picadura es mortal. Todo eso ha terminado. Un niño puede jugar con una víbora, con una serpiente. No ocurre nada, no pasa nada. Ha cambiado todo, ha sido transformado todo lo que era imposible de poder ser transformado. Versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Ese conocimiento de Dios, que era una de las cualidades que el rey tenía, que el Espíritu de Dios lo había investido con ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios que él tiene, se expande, se extiende a toda la tierra, de tal manera que es toda la tierra la que está llena del conocimiento del Señor, llena, es decir, no un poco de conocimiento, no algo de conocimiento de Dios, sino es la plenitud, la llenura del conocimiento, la que está inundando la tierra, como las aguas cubren el mar. Un reino único, porque estamos ante un rey único. Y de la misma manera que ese rey tiene esa cualidad de único, también la tiene su reino. Y a continuación se describe a quiénes son los integrantes de ese reino. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser los integrantes de ese reino? Si el rey es único, si el reino es único, los integrantes serán únicos también. Sin embargo, cuando leemos esa descripción, versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí se describe a pueblos y gentes. Los pueblos son los pueblos fuera de Israel, no Israel, los que no son de Israel, o sea, los paganos, los que no tienen derecho, los que están alejados de Dios, los que están viviendo a espaldas de Dios, esos son los que van a formar parte de este reino único. Así que estamos aquí ante la gracia de Dios, porque estas personas no son especiales, todo lo contrario, es lo más ordinario, es lo más vil, es lo que está más alejado de Dios a aquellos que están siendo llamados al privilegio de pertenecer a este reino. Es la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Hay algo más que se dice aquí: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Fíjate que en el versículo 1 se ha dicho: saldrá una vara del tronco de Isaí. Una vara, un brote del tronco de Isaí. Y aquí se le llama la raíz de Isaí. O sea, que este rey es brote y al mismo tiempo raíz. Es decir, desciende de David, brote, vara, pero es raíz de Isaí. Es decir, es anterior a David.
Y aquí tenemos las dos naturalezas que tiene Jesús, como hombre descendiente de David y como Dios anterior a David. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Un pendón es una bandera, un estandarte, una señal que se establece para que alrededor de esa bandera entonces vengan a alistarse, vengan a congregarse todos aquellos que quieren militar debajo de esa bandera. Esta bandera es una persona, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Así que ese rey, que es Jesús, es la bandera, el estandarte ante el cual todos estos paganos que han vivido, han estado alejados de Dios, son llamados para que se congreguen bajo él. Descripción de los que son integrantes de este reino, los paganos que vienen a Jesús. Segundo, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Así que Dios está llamando aquí a los de su pueblo, es decir, a los de Israel, que estaban desterrados. Desterrados. Si estaban desterrados es porque a causa de su pecado habían perdido el derecho a seguir en su tierra. Así que estos que han sido llamados aquí a congregarse ante esta raíz de Isaí no tienen méritos tampoco. Los paganos no tenían méritos, eran paganos. Estaban alejados de Dios, estaban despojados. Pero estos estaban desterrados. Por lo tanto, tampoco tenían ningún mérito. Habían perdido totalmente el derecho a estar delante de Dios. Sin embargo, de la misma manera que Dios ejerce su gracia hacia los paganos, también ejerce su gracia hacia el remanente de su pueblo, al cual Él va a llamar para que regresen y retornen no solamente a su tierra física, sino que regresen a Él. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De tal manera que de los dos, de los paganos y de los israelitas, de los llamados entre los paganos y de los llamados entre los israelitas, va a formar un solo pueblo, bajo el mando de este rey. Es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, gentiles o paganos e israelitas, ha hecho un solo pueblo, todos ellos congregados bajo Jesús y redimidos unos y otros gracias a la cruz de Cristo, gracias a la sangre de Jesucristo. Estos son los integrantes del reino, de ese reino único, de ese rey único, pero integrantes que no son únicos, no son especiales, no tienen nada extraordinario, todo lo contrario. Sin embargo, ahí vemos la gracia y misericordia
de este rey, llamándolos y congregándolos para formar parte de esta bendición. Versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí se habla de las enemistades que había dentro de las 12 tribus de Israel. ¿Había enemistades? ¿Había enfrentamientos entre ellos? Claro que sí. Había celos, había rencillas, había envidias. De hecho, tenemos algunos pasajes que nos enseñan acerca de eso. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 12 y versículo 1, dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Jefté, este dirigente que Dios levantó para salvar a Israel de la opresión, era de la tribu de Manasés, porque vivía en Galaad. Él fue a la batalla, ganó aquella batalla, y la tribu de Efraín le reprocha aquí que no haya contado con ellos para esa ocasión, lo cual quiere decir que había entre ellos celos y había envidias entre unas tribus y otras. También en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20 y versículo 1, dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Este hombre que se enfrenta a David era de la tribu de Benjamín, de la tribu de la que había sido rey Israel. Y aquí este hombre de Benjamín se enfrenta a David de la tribu de Judá. Había una rencilla aquí entre Benjamín y Judá. Son los celos, son las disensiones entre unos y otros. Pero en este reino del que estamos hablando aquí, dice: se disipará la envidia de Efraín. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Todo eso ha terminado, todo eso es propio de la carnalidad, todo eso es propio de esa vieja naturaleza, pero los integrantes de este reino han recibido una nueva naturaleza. Un rey, un reino, unos integrantes de ese reino. Y la conclusión aquí, que es la que describe el capítulo 12 en el versículo 1, dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Aquí se está describiendo la respuesta que alguien que ha recibido esta bendición de ser parte de este reino está dándole a Dios. Y la respuesta es un canto de alabanza, canto de gratitud. ¿Cómo no va a ser así? De haber pasado de la indignación de Dios, es decir, de estar bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios, a estar ahora bajo la consolación de Dios. ¡Qué cambio! De estar rechazado a estar aceptado y recibido. Y como consecuencia de ese cambio, entonces está cantando, está alabando a Dios con júbilo y con alegría. Es una reacción personal, individual, que alguien está teniendo aquí. He aquí, Dios es salvación mía,
mía. Es mi Salvador personal. Pero después de esta reacción personal de uno, inmediatamente se habla de una reacción colectiva. Versículo 3. Sacaréis está en plural, ¿verdad? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis, en plural, en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad, otra vez es en plural, salmos al Señor. Así que lo que antes era algo individual, personal, ahora se ha transformado en algo colectivo, en algo que es de todos aquellos que han experimentado la gracia de esta salvación, de pertenecer a este reino. Hay varias veces aquí que las palabras cantar y canción se repiten. Versículo 1, cantaré a ti, oh Señor. Versículo 2, mi canción es el Señor. Versículo 4, cantad al Señor. Versículo 5, cantad salmos al Señor. Cantad, 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 cantad. Porque cantar es una expresión de gozo y de alegría, que es precisamente la consecuencia de haber recibido toda esta bendición, individualmente y colectivamente, uno por uno y también en grupo. Así que tenemos aquí este gran capítulo 11 de Isaías, que da paso a este capítulo 12. La pregunta que yo te hago en esta mañana, a ti, que me estás escuchando, es: ¿te has integrado en este reino? ¿Formas parte de este reino? Para formar parte de este reino, tienes que haber venido previamente a este rey, para hacerlo tu rey, tu Señor personal, para que sea entonces tu Salvador. Vamos a orar en esta mañana y vamos a venir también. Podríamos cantar alguna canción que fuera de alabanza, ahora después de que yo ore, de gratitud a Dios. Mira a ver si puedes encontrarla. Regocíjate y canta, moradora de Sión. Hay una canción. Sí, no sé si la tiene Marta allí, pero si no, otra que tú escojas para terminar como nos manda el capítulo 12, cantando. Vamos a orar primero. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este anuncio magnífico, precioso, Señor, que nos anuncia algo tan grande que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque tú extiendes esta invitación a todos, sin diferencia de nacionalidad ni de ninguna otra clase, sino que, Señor, tú llamas a unos y a otros para que vengamos a congregarnos bajo ti, bajo tu bandera, Señor, que eres tú mismo. Gracias, Señor, por poder recibir la bendición de tu salvación, Señor. Gracias por formar parte de ese reino que es el reino único, el reino de Dios, el reino de Cristo. Bendito sea tu nombre en este día. Te pido aquí, Señor, si hay alguien que todavía está fuera de este reino, para que sin dilación pueda venir a ti, para recibirte a ti, en el nombre de Jesús. Amén.